presenta El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Amigos, este día lo vamos a dedicar para continuar este análisis que hicimos el programa pasado sobre la salida de Inglaterra, el Brexit, de la Unión Europea. Esta salida tan controvertida, tan difícil de entender para las grandes masas, pero que sin embargo lo habíamos predicho. No nos gusta decir que somos brujos con doctorados, sino pues le atinamos al asunto. Dijimos que si esto era aprobado, y así fue por un margen muy pequeño, pero al final de cuentas aprobado, se iban a desatar los infiernos en todo el mundo, no solamente en la Inglaterra flemática. El hecho está en que lo que hemos estado observando en estos días, y sobre todo lo que nos llega a los bolsillos, es que el oro se fue hacia arriba, tal como lo habíamos predicho. El oro se fue hacia arriba, la plata igual, la plata está ahorita en $20 la onza Troy, el oro andará en 1,370 y tantos dólares la onza Troy, y si utilizáramos la fórmula mágica que tenía el México antiguo, el México sólido, el México vertebral, el peso andaría en esa relación oro-plata, el peso andaría aproximadamente a 4.3 pesos por dólar. Sin embargo, el haber abandonado el patrón oro-plata en 1944 por presión de los Estados Unidos en los acuerdos de Bretton Woods o acuerdos de posguerra, el peso se indexó al dólar, y al dólar le está yendo mal. Le está yendo mal a la libra esterlina, le está yendo mal al euro, y en fin, se están movilizando las grandes variables macroeconómicas globales, se están derrumbando. Entonces, hay elementos como para decir que, pues alguna gente comentaba, algunos analistas comentaban que no nos iba a pegar el Brexit, pero el hecho es que sí nos está pegando. El día de hoy se autoriza el aumento del 8% de las tarifas eléctricas, algo que el presidente Peña Nieto había mantenido, que no se iban a aumentar las tarifas eléctricas, al contrario iban a bajar. El hecho es que se están aumentando. El dólar está cayendo, está ya rascando los 20 pesos por un dólar. La gasolina aumentó el día 1 de julio. Entonces estamos a 6 de julio y estamos hablando sobre estos temas. Nos está golpeando duramente, no es fantasía lo que habíamos comentado, es una realidad, y las realidades son muy difíciles y muy abruptas para entender a las grandes masas. Las grandes masas creen que como somos un país muy rico, pues vamos a soportar las crisis. Las crisis están golpeando sobre todo a las clases medias y a las clases populares. Las clases de arriba pues no sienten los efectos, son simplemente para un Carlos Slim ir a comprar la leche a como estuviera el precio. Si el precio estuviera 1,000 por uno, pues como quiera él seguiría consumiendo leche, él y todo su clan, que sabemos que es la familia más poderosa, más económicamente avanzada del país. Pero ahora vamos a dedicarlo esto a otro efecto que es, lo tenemos en puerta también, como el efecto Brexit. Aquí tenemos en pantalla unas botas vaqueras tejanas auténticas, que es el símbolo del centro comercial más poderoso en San Antonio, Texas, el North Star Mall, que está en la convergencia de las grandes avenidas San Pedro y el periférico más importante de San Antonio, Texas, llamado 410. Ahí en contraesquina de este centro comercial, North Star Mall, está el edificio Pirámide. Y el edificio Pirámide, donde hemos estado platicando
porque nos han invitado en algunas ocasiones los chicos, así los chicos de la pirámide, y los chicos de la pirámide son los órganos de inteligencia de los Estados Unidos radicados en Texas. Entonces nos han invitado allá a estar con ellos, no estuvimos un ratito, estuvimos 4 horas intercambiando información, y desde hace tiempo pues sabemos lo que se está jugando en estos movimientos tan bruscos que están aconteciendo en la economía mexicana, y sobre todo en la economía fronteriza, en la tejana, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Hay ahorita una fuga de gentes de Inglaterra hacia el Canadá, o sea, como prácticamente estamos viendo un desenlace, ojalá me equivoque de nuevo, pero lo estamos viendo, un desenlace dramático para lo que era la Gran Bretaña y que se está convirtiendo en una verdadera tragedia de Camelot. O sea, esto que estamos viendo es apenas el inicio de algo que no alcanzamos todavía a visualizar, pero que tiene al mundo en vilo. Insisto, los mexicanos, por el estilo nuestro que tenemos de tomar las cosas, no la hemos visto pues como debería ser, pero aquí están variando los temas. La próxima, por favor. Aquí, para empezar, y algo que tiene que ver con el tema, es que quisiéramos agradecer a los compañeros de Ciudad Juárez, a este grupo alrededor de Dinámica Agrícola o Agraria, que fundó Armando Villarreal Marta. Armando Villarreal Marta fue un gran líder en los tiempos actuales. Fue el que dirigió aquella enorme manifestación en la Ciudad de México llamado El Campo No Aguanta Más. Y sus herederos, su familia, sus familiares han ganado por la buena, por la independiente, la gran Ciudad Juárez. Entonces, en las épocas de Benito Juárez se dio este proceso que estamos aquí en pantalla poniéndoles, en donde las tropas de Juárez quedaron atrapadas en el desierto coahuilense, y Juárez le mandó pedir el apoyo al presidente Abraham Lincoln, que tenía un problema grave, estaba en guerra de secesión. Sin embargo, Lincoln le manda a Juárez camellos. Imagínense ustedes, camellos. Para el desierto coahuilense y chihuahuense, pues era la salida. Entonces, en base a esta estratégica envío que hizo Abraham Lincoln a Benito Juárez para movilizar sus tropas, desde el desierto coahuilense, desde Monclova, Ocampo, cruzaron el desierto en camellos y llegaron a su destino final. Las tropas no pudieron ser alcanzadas por los franceses y por las tropas mexicanas que estaban aliadas con los franceses en el Segundo Imperio de Maximiliano, y afortunadamente para México y para Juárez y para el mismo Estados Unidos, para el mismo Abraham Lincoln, las tropas se movilizaron, insistimos, en esta ruta de los camellos. Esto aparece en las obras de Jesús Carranza. Prácticamente él tiene un libro de la familia Carranza y que nos habla sobre este evento histórico, poco analizado por los medios, pero que aquí ponemos en pantalla con ustedes. Esta ruta de los camellos que se movieron desde Monclova hasta Chihuahua y luego posteriormente a Ciudad Juárez, y que, insistimos, fue un apoyo para las tropas en este momento y para la misma situación que vivía Abraham Lincoln, el haber superado esto. La que sigue, por favor. Aquí vemos en pantalla cómo el Brexit se está convirtiendo en Texit y a la vez puede convertirse ya en un Mexit. Aquí vemos la gente llorando en pantallas, o sea, lamentando esta situación que se generó en la Gran Bretaña y que está afectando ya definitivamente a los mercados internacionales.
Vamos a un pequeño corte comercial y continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez en este su programa Voces del Periodista en Anunciación TV que dirige nuestra querida y estimada amiga Tere García. Continuamos en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina nuestra excelsa amiga Celeste Sainz de Miera, aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en Anunciación TV. Y pues vámonos yendo rápido, como diría en algún momento el emperador Augusto, apresúrate lentamente. Aquí en pantalla vemos a la reina Isabel. La reina Isabel, lo dijimos en el programa anterior, era la que había empujado el Brexit. Es realmente la culpable, si le podíamos encontrar la palabra culpable, la culpable de que Inglaterra se esté deshaciendo. Se está deshaciendo porque Escocia está diciendo que ella no se va a salir de la Unión Europea. Y lo mismo está diciendo Irlanda del Norte, que inclusive hay la posibilidad de que se fusionen las dos Irlandas, Irlanda del Norte y del Sur. Habían tenido una guerra fratricida muy árida, muy fuerte, con muchos muertos por las cuestiones religiosas. Unos son protestantes y otros católicos, pero ahorita el problema es económico y hay la enorme posibilidad de que se caiga abajo el centro financiero más grande del mundo, la arquitectura financiera más grande del mundo, que se manejó desde la City, desde Londres, y que se empiece a trasladar hacia Dublín, la capital de Irlanda. Entonces ahí sí va a haber unos juegos peligrosos en los mercados financieros, y aquellos que les guste entender y jugar a ganar, porque se trata de ganar, no de perder, pues en este momento las apuestas están a favor de que la plata sube, el oro sube, las monedas, el mercado de divisas se está poniendo muy inestable. El mercado de divisas en Londres, que es el más importante, el llamado Forex, mueve alrededor de 2 trillones de dólares por día. Imagínense ustedes, 2 trillones de dólares por día,
cuando el Producto Interno Bruto de México andará llegando a esas cantidades. Entonces, pero esto en México es por un año y allá es por un día. Entonces el mercado Forex es muy probable que se traslade a Dublín, obviamente bajo control británico, pero ya de forma independiente, manejándose Irlanda como país integrado. Y Escocia probablemente se quede con las instalaciones militares de la OTAN, o Organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde pues las fuerzas militares saliéndose de Inglaterra, pues la reina solamente se va a quedar con Inglaterra, porque aparentemente Gales también está pensando salirse del Reino Unido, que va a ser simplemente un reino totalmente desunido. Y aquí tenemos la culpable, la reina Isabel, es precisamente por haber planteado el apoyo hacia el Brexit, está viendo que su reino se está deshaciendo. La que sigue, por favor. Y vemos ahí los tres compadres, por llamarle de alguna forma jocosa, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, están diciendo, oiga, ¿esto nos va a afectar? Pues claro que nos está afectando. Vean ustedes la cantidad de misiles, de bombas que le están cayendo a estos británicos ilusos que creyeron que separándose de la Unión Europea iban a estar mejor. No, las cosas se han vuelto complicadas, muy difíciles. Inglaterra tiene cerca de 3 millones de ingleses trabajando en la Unión Europea, y esos jóvenes británicos están muy molestos. Pueden cambiar las variables políticas, de hecho van a cambiar las variables políticas, y de hecho tienen que cambiar las variables políticas en Canadá, en Estados Unidos y en México. Eso va a ser definitivamente. En Canadá, afortunadamente, hay un joven mandatario ladeado por el lado de la izquierda. Obama pues ha tratado de lidiar contra la ultraderecha y contra la ultraizquierda, se ha mantenido de alguna forma muy difícil en el centro, pero nuestro presidente Peña Nieto pues quedó en ridículo ahora en su viaje a Canadá, quedando totalmente aislado. La que sigue, por favor. Ahí estaríamos viendo el efecto en el oro que se dispara. Insistimos, vean los precios que había antes del Brexit, y luego al otro día del Brexit cuánto se había disparado el oro. Y bueno, ahorita estará llevando a $1,375 la onza Troy, y en unos pocos días, o sea, alguien que hubiera apostado al oro en esos días hubiera ganado aproximadamente 50%, y esto solamente en el mercado spot, o sea, el mercado de ir a comprar oro físico. Pero los mercados de derivados que tienen grandes apalancamientos, pues usted estaría ganando cantidades fastuosas en solo una semana. Imagínense ustedes, por eso probablemente dedicaremos un programa específico a estos temas monetarios entre oro, plata y divisas, porque creo que tenemos que orientar a la sociedad mexicana, que está totalmente desorientada en estos temas y que necesita, al menos desde el punto de vista académico, entrarle a proteger sus activos personales, empresariales o grupales, porque este mundo que estamos viviendo ya no va a ser igual después del Brexit. La que sigue. Estamos viendo, por ejemplo, Canadá, rápidamente Canadá. México es muy lento para actuar. Ven ustedes, Canadá ya sacó una moneda, una onza Troy de plata, cuando realmente sabemos que Canadá nos está saqueando el oro y la plata, y que aquí tranquilos, mientras nos están saqueando las riquezas de México. México es el principal productor de plata y no reacciona. Es el octavo productor de oro y tampoco reacciona, y ya Canadá sacó esta onza Troy de plata, véanlo ustedes, con el signo de Superman, y se vende muy bien en los mercados, se está vendiendo muy bien esta monedita, que es una moneda para tratar de paliar un poco los efectos de esta enorme crisis que apenas está naciendo, no está en la cúspide, apenas está naciendo. Y vamos a estar con buen rato platicando sobre estos temas. La que sigue, por favor. Aquí vemos el efecto Texit. O sea, inmediatamente en los Estados Unidos, el grupo nacionalista de Texas ya está planteando el referéndum. Aquí les pongo en pantalla para que vean ustedes inmediatamente el referéndum.
¿Estamos por la separación de la Unión Americana o estamos en contra? Algo está sucediendo en Texas. La historia nos tiene ligados México con Texas y bueno, vamos a platicar rápidamente lo que viene. Adelante, por favor. Aquí veamos en pantalla el enorme territorio que tenía la Nueva España. Vean ustedes en pantalla por qué hemos tenido esta clase política tan desclasada, tan dada a no entender las magnitudes del territorio que teníamos nosotros. Enorme territorio, aquí en pantalla lo pueden ver. Es una crítica profunda, no solamente a esta clase política, a toda la clase política que hemos tenido, que perdió esos enormes territorios que llegaban hasta el Canadá y hacia el sur llegaban hasta Colombia. Vean esa enorme, brutal pérdida de territorio nacional por no entender la magnificencia que había en la Nueva España. La que sigue, por favor. Aquí vemos la pérdida de territorios, inmediatamente la separación de Texas, la venta de la Luisiana, que no la entendimos, el gran Napoleón tuvo que venderlo por la arma, la expansión de las 13 colonias británicas que se vinieron rápidamente extendiendo, la cesión del Oregon, nosotros llegábamos hasta Vancouver, teníamos un fuerte militar llamado Nootka, y bueno, pues todo eso lo hemos perdido precisamente por esa clase política de la que estamos criticando continuamente. La que sigue, por favor. Y aquí veamos el tamaño de Texas, solamente para entender esto. Texas es prácticamente la mitad de Europa. Aquí está esto para darnos idea del tamaño del poderío que tiene lo que perdimos por haber cambiado la Constitución Federal de 1824 a las leyes de Santana, una situación centralista que todavía hasta la fecha permanece en México y que nos tiene precisamente de rodillas. O sea, el tema es o federalismo o centralismo y hemos perdido la visión de esto. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver el enorme poderío de Texas, o sea, la llamada Cowboy Economics. O sea, realmente la expansión de Texas ha sido brutal. Y bueno, pues ya a lo mejor la nueva moneda va a tener esto que ven ustedes aquí en pantalla, ahí el nuevo dólar tejano. Y bueno, pues esto es parte de lo que vamos a seguir platicando en este subprograma Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige Celeste Sainz de Miera y que estamos aquí en pantalla en Anunciación TV, Juan Ramón Jiménez.
Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en este tema polémico del Brexit, de la salida de Inglaterra, el aislamiento prácticamente de Inglaterra de la Unión Europea y la posible fractura que ya lo vemos realmente que está sucediendo en Inglaterra con la separación de Escocia y de Irlanda del Norte, que van a hacer referéndums para ver si se mantienen en la Unión Europea, lo cual creemos que sería positivo para estas dos regiones del llamado Reino Unido, que ahorita está totalmente desunido. Pero eso está afectando a Texas, decíamos, vemos aquí en pantalla, Texas siempre ha sido muy difícil de manejar desde que pertenecía a la Nueva España, hasta que luego ellos hicieron un referéndum para anexarse a la Unión Americana. Ese referéndum lo hicieron, fíjense ustedes, aproximadamente, y no me lo van a creer, pero chequenlo en la internet, ahí el referéndum para que Texas prácticamente dejara de estar armada fue en el año 2000. O sea, no crean mucho lo que lo dicen muchos los análisis, váyanse a los libros, váyanse a las grandes bibliotecas, a la Universidad de Texas en Austin, ahí tiene un centro de estudios latinoamericanos llamado LASPAO, Latin American Study Program, no sé qué es la última palabra, pero es un gran centro, hemos estado ahí, y ahí hay una información increíble sobre México y sobre América Latina. Entonces, esto que les comentamos es importante porque nuestra Universidad Nacional tendrá mucha información, pero no la masifica, no la pone en las redes. Y ustedes pueden entrar a la Universidad de Texas y bajar la información histórica. O bien la otra universidad pública, la Texas A&M, tiene un pequeño campus ahí en Laredo, Texas, y ahí también hay un centro de información histórica sobre lo que implica la relación México-Estados Unidos. Inclusive este pequeño centro del Texas A&M, TAMU, se llama en sus siglas en inglés, tiene grandes posibilidades para estudiantes mexicanos que quieran pues, sacar un posgrado en las universidades tejanas. La Universidad de Austin probablemente sea la más rica de las universidades en los Estados Unidos y es una universidad pública. Y esto es porque la historia es que cuando Texas se separa de México, los enormes territorios tejanos pues le dieron a la Universidad de Texas la oportunidad de esos territorios, de que los administrara esos territorios. O sea, a diferencia en México que le damos a la clase política, a esta clase política prácticamente troglodita, le damos chance de que maneje la Ciudad de México, allá Texas cuando se separó le dio a la clase pensante, a la universitaria, nacía la Universidad de Texas prácticamente en Austin, y resulta que en esos territorios se encontraron petróleo, y entonces la universidad pues tiene regalías de esos ricos yacimientos de petróleo y por lo tanto es una universidad muy rica, la Universidad de Texas. Y bueno, son tres grandes universidades públicas, la Texas A&M, la Universidad de Texas, el sistema Universidad de Texas y el tecnológico de Lubbock en Texas, que es en la parte norte llamado el Panhandle tejano. Se lo decimos a alguien que estudió su maestría precisamente en San Antonio, Texas, en St. Mary's University, en donde es el centro, el think tank de los mexicoamericanos. St. Mary's University siempre ha sido considerado un centro por excelencia en la ciudad de San Antonio, Texas, y pues nos da prestigio decir que salimos de ahí y entendemos prácticamente la problemática que tiene Texas y San Antonio en lo especial. La que sigue, por favor. Allá vemos San Antonio. San Antonio es una ciudad que ha crecido de una manera fastuosa. Ahí vemos el famoso río de San Antonio, que es un arroyito que lo han desarrollado turísticamente. Los mexicanos no tenemos esta creatividad que lo dan los negocios prácticamente. Y bueno, no sabemos más que ir de shopping a San Antonio y no entender la dinámica de San Antonio. San Antonio fue fundada, por cierto, por el capitán Domingo Ramón en 1716. Eso está narrado en el libro Six Flags Under Texas, o sea, Texas bajo 6 banderas. Es un libro muy antiguo que nosotros tenemos en mano.
y donde se nos muestra todo ese desarrollo. Esa gente que salió para fundar San Antonio salió de Monclova, Coahuila. Ahí arriba vemos el famoso lugar llamado Dominion, donde vive la clase política mexicana ligada con el petróleo. Ese Dominion Court o el fraccionamiento de Dominion, que está en el noroeste de San Antonio, en la zona muy rica de San Antonio, donde está la Universidad de Texas precisamente, pero en San Antonio la UTSA, que también es un campus muy bonito con muchas oportunidades para estudiar ahí. Bueno, el hecho es que San Antonio, en ese lugar de Dominion, está la clase política ligada con el petróleo, aquí en México, Pemex, CFE, etcétera, esa clase política se ha ido a vivir a ese Dominion, que es el gran fraccionamiento de la clase política mexicana. La que sigue, por favor. Y aquí estamos viendo cómo Texas, desde hace buen rato, ha estado insistiendo en un separatismo muy al estilo tejano, muy al estilo no entendido por los mexicanos, de que esto prácticamente nació tal cual cuando se separó en México, cuando fue la guerra por Texas, y la guerra por Texas fue prácticamente, amigos, por un problema constitucional. O sea, porque el coahuilense Miguel Ramos Arizpe habló de una constitución federal en donde el municipio y el estado estaban por encima del estado central. Y no, aquí nos gustó, siempre nos gusta tener centralismo, y bueno, desde entonces tenemos centralismo. El 80% de los ingresos fiscales se quedan en la gran metrópoli, en la Ciudad de México, y solamente llega a los municipios el 4% del ingreso fiscal. Vean ustedes por qué Texas es poderoso, porque precisamente tomó las ideas de Miguel Ramos Arizpe de la Constitución de 1824, y los impuestos se quedan 60% en la localidad, los impuestos recaudados 60% en la localidad, se van 20% a la capital de Texas, a Austin, y otro 20% a Washington. O sea, la dependencia no es al revés, es de Washington de Texas, no de Texas de Washington. Eso no lo entendemos los mexicanos, porque siempre hemos estado con las ideas centralistas de centralizar todo. Esta nueva constitución, insistimos, el tema es constitucional. Esta nueva constitución de la Ciudad de México es verdaderamente horrorífica, aborrecedora, porque está reconcentrando más en la Ciudad de México el poder en lugar de dispersarlo hacia los estados de la República. Entonces esto es importante para entender los temas constitucionales y el reparto de los ingresos fiscales. Insistimos, Texas se quedó con el modelo de Ramos Arizpe, de Saltillo, allá en mi tierra, y en mi tierra, Coahuila, y prácticamente ese modelo es el que han seguido y es el que le ha dado poderío a Texas. Texas creó precisamente un triángulo entre Dallas, San Antonio y Houston, que es el que permite la acumulación de capital y prácticamente el que genera el gran auge en los negocios privados. Entonces, esto es para entender que al final, si no pasa lo que pueda pasar, que Texas en este momento dijo que no le gustan los candidatos presidenciales, ni Donald Trump, ni Hillary Clinton, entonces por eso es que plantearon de inmediato un posible referéndum de separarse. O sea, hay negociaciones entre Texas y la Unión Americana muy subterráneas que la gente no alcanza a entender. Nosotros porque sabemos cómo se mueve la política, sobre todo académica, universitaria. Lean ustedes el periódico The Statesman de Austin, Texas, ahí le está diciendo lo que sucede en los órganos de poder. Esta revista Texas Review, que también es muy, muy interesante para estarla observando, y nosotros pues solamente hablamos, vamos de shopping a San Antonio, vamos a comprar a San Marcos ropa o lo que sea. No entendemos esa problemática, y menos ahorita después del Brexit, que se nos viene encima, ojalá yo me equivoque, se nos viene encima una crisis llamado Texit. Y San Antonio, Texas tiene 5 bases militares que tienen aproximadamente 20,000 tropas de élite.
Y en El Paso, Texas, está el Pentágono tejano, el Paso Intelligence Center. Entonces no estamos hablando de cosas de juegos, estamos hablando de cosas muy serias y estamos planteándole a nuestro auditorio que despierte del marasmo en que nos tiene metido esta clase política que no entiende a México y que lo va a vender por cualquier moneda con tal de tener un poco de recursos para mantener su estatus de clase dominante, depredadora, verdaderamente que hemos tenido en todas las etapas de este México independiente. Entonces, pues es el momento de repensar las cosas. Insistimos, después del Brexit vienen cambios muy importantes. La que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes en pantalla este libro que se está vendiendo allá muy fuerte en Texas, que se llama Texico. Ya solamente las palabras les van a decir todo. Texico implica la dominación, el control de todo México por los intereses tejanos. Y lo que en otras épocas fue impensable, cuando se separó Texas de México, pensamos que ya no iba a haber ya problemáticas difíciles. No, aquí está la posibilidad, la enorme posibilidad de que Texas se coma a todo México completo. Y aquí a su izquierda en pantalla pueden ver las estrategias de invasión de México. Aquí está escrito en un libro llamado The Next War del jefe de las Fuerzas Armadas de Inteligencia prácticamente del gobierno de los Estados Unidos, Caspar Weinberg, que hizo este libro, Las próximas guerras de los Estados Unidos, y entre ellas habla de la guerra con México. Y aquí está diciéndole prácticamente a México, mira, te vamos a invadir por acá, te vamos a mover por acá y te vamos a atacar por acá. Y acá, felices de la vida, yéndonos al Zócalo a bailar, a cantar, distraídos por esta clase política que no entiende esta correlación geoestratégica y geopolítica de México con Texas o Texas con México. Esto para nosotros que somos fronterizos, que somos de la zona de Texas con Coahuila, entendemos perfectamente bien este pensamiento, más en las épocas de globalización que estamos teniendo, en donde los energéticos, el gas shale, está haciendo ahorita un daño enorme en Arabia Saudita. Acabamos de ver un atentado brutal en Arabia Saudita, en la capital, y las guerras energéticas, petroleras, se convierten en guerras religiosas, y estamos viendo guerras religiosas al igual que las guerras energéticas. Europa, Inglaterra, se separa prácticamente de Europa por la enorme invasión de los países árabes hacia Europa. Y esto que vimos en Inglaterra puede replicarse de manera casi inmediata en Alemania, en Francia, en cualquier país que ustedes quieran de la Unión Europea. Un amigo que acaba de regresar de Europa, académico de primer nivel, nos comentaba, Barcelona está ya prácticamente, ya empezó la recuperación del gran grupo que tenía el control de la España, o sea, los árabes, y Francia ni se diga, Inglaterra igual. Entonces lo que estamos viendo es prácticamente, y hay que entenderlo bien, es unas guerras raciales, religiosas, energéticas y llamadas de cuarta generación, o sea, con guerras meteorológicas, con guerras de divisas, con guerras económicas, con guerras de guerrillas, con narcoguerrillas, con narcoguerras, en fin, todo lo que son guerras de cuarta generación. Inclusive la última parte de esas guerras de cuarta generación son la economía digital. Ya dedicaremos un programa específico a la economía digital, pero el lado oscuro de esa economía digital pues, es el uso de armas como los drones, que lo vimos ahora recientemente en Nochistlán, como en México ya por primera vez se utilizaron los drones para reprimir, para detener la rebeldía de Oaxaca, que es milenaria, no es de ahorita, es entender poco a Oaxaca, como entender poco a Texas, como entender poco a Estados Unidos y mucho menos a Canadá. O sea, Canadá
Afortunadamente entró un agente de izquierda al estilo canadiense y que ha permitido que ahora se liberen las becas, las visas, perdón. Y esto no se va a liberar de manera automática para todo el mundo. Específicamente, las visas en Canadá se van a liberar para profesionistas, para editores de revistas, de libros, etcétera, y para periodistas. O sea, la primera etapa de la liberación de las visas es para ese 3 tipos de profesiones. Insistimos, editores de libros, revistas, periódicos, etcétera, profesionistas libres y finalmente periodistas. Eso es importante para nosotros. Qué bueno que lo hizo Justin Trudeau, un personaje que viene de la tradición de Trudeau, de Pierre Trudeau, que hizo pues, un desarrollo político, sobre todo, muy importante para Canadá, y que México ha sufrido por estos embates del crimen organizado, del desastre, de tener una clase política presupuestívora que vive del presupuesto. Imagínense, nomás ahorita que estamos hablando del tema del presupuesto, la ciudad de San Antonio, Texas, que tendrá aproximadamente 1 millón de habitantes, tiene un presupuesto similar al presupuesto de todo México. O sea, la ciudad de San Antonio, solamente el tamaño del presupuesto del todo México completo. Y allá sí hay verdaderamente democracia directa, no como en México, que es democracia participativa, que no funciona porque no participa nadie, más que los grupos políticos se pelean entre sí. O sea, poco hemos visto la democracia directa. La vimos ahorita en Ciudad Juárez, afortunadamente, donde el grupo independiente ganó 2-1 al PRI. O sea, le dio una total barrida al PRI. Entonces, aplaudimos a nuestros amigos de Ciudad Juárez que dieron la hombría de recuperar una ciudad emblemática como es Ciudad Juárez. Hagamos eso en el resto del país. Hagamos ese ejemplo de Juárez. Recordemos que Juárez fue el inicio de la revolución, cuando varios personajes, entre ellos Francisco de Madero, apoyado por las armas, la experiencia de la guerrilla de Pancho Villa, de Pascual Orozco y de Pepino Garibaldi, el italiano, que venía del grupo Los Carbonieris, ese grupo revolucionario de Nápoles en Italia, pues entonces prácticamente nos queda más que decirles que eso es lo que hay que replicar en todo México, una democracia directa, porque la representativa ya no representa más que a las mafias de los partidos políticos. Pues amigos, esto es la segunda etapa del Texit. El Texit es el sucedáneo del Brexit. Y bueno, vamos a platicar en próximos programas sobre el efecto directo en México después de lo que estamos planteándoles a ustedes. Aquí en pantalla estuvo Juan Ramón Jiménez en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina nuestra excelsa amiga Celeste Sáenz de Miera, en Anunciación TV de también nuestra querida amiga Tere García. Que pasen ustedes muy buenas tardes y nos estaremos viendo en próximos programas. Hasta luego. En Europa hay ahorita una fuga de gentes de Inglaterra hacia el Canadá. O sea, como prácticamente estamos viendo un desenlace, ojalá me equivoque de nuevo, pero lo estamos viendo, un desenlace dramático para lo que era la Gran Bretaña y que se está convirtiendo en una verdadera tragedia de Camelot. O sea, esto que estamos viendo es apenas el inicio de algo que no alcanzamos todavía a visualizar, pero que tiene al mundo en vilo. Insisto, los mexicanos, por el estilo nuestro que tenemos de tomar las cosas, no la hemos visto pues
como debería ser, pero aquí están variando los temas. La próxima, por favor. Aquí para empezar, y algo que tiene que ver con el tema, es que quisiéramos agradecer a los compañeros de Ciudad Juárez, a este grupo alrededor de Dinámica Agrícola o Agraria, que fundó Armando Villarreal Marta. Armando Villarreal Marta fue un gran líder en los tiempos actuales, fue el que dirigió en la Inglaterra flemática. El hecho está en que lo que hemos estado observando en estos días y sobre todo lo que nos llega a los bolsillos es que el oro se fue hacia arriba, tal como lo habíamos predicho. El oro se fue hacia arriba, la plata igual, la plata está ahorita en $20 la onza Troy, el oro andará en 1,370 y tantos dólares la onza Troy. Y si utilizáramos la fórmula mágica que tenía el México antiguo, el México sólido, el México vertebral, el peso andaría en esa relación oro-plata, el peso andaría aproximadamente a 4.3 pesos por dólar. Sin embargo, el haber abandonado el patrón oro-plata en 1944 por presión de los Estados Unidos en los acuerdos de Bretton Woods o acuerdos de posguerra, el peso se indexó al dólar y al dólar le está yendo mal. Le está yendo mal a la libra esterlina, le está yendo mal al euro y en fin se están movilizando las grandes variables macroeconómicas globales, se están derrumbando. Entonces hay elementos como para decir que pues alguna gente comentaba, algunos analistas comentaban que no nos iba. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Amigos, este día lo vamos a dedicar para continuar este análisis que hicimos el programa pasado sobre la salida de Inglaterra, el Brexit, de la Unión Europea. Esta salida tan controvertida, tan difícil de entender para las grandes masas, pero que sin embargo lo habíamos predicho. No nos gusta decir que somos brujos con doctorados, sino pues le atinamos al asunto. Dijimos que si esto era aprobado, y así fue por un margen muy pequeño, pero al final de cuentas aprobado, se iban a desatar los infiernos en todo el mundo, no solamente en la... Tenemos en puerta también, como el efecto Brexit. Aquí tenemos en pantalla unas botas vaqueras, tejanas auténticas, que es el símbolo del centro comercial más poderoso en San Antonio, Texas, el North Star Mall, que está en la convergencia de las grandes avenidas San Pedro y el periférico más importante de San Antonio, Texas, llamado 410. Ahí en contraesquina de este centro comercial, North Star Mall, está el edificio Pirámide. Y el edificio Pirámide, donde hemos estado platicando, porque nos han invitado en algunas ocasiones los chicos de la Pirámide. Y los chicos de la Pirámide son los órganos de inteligencia de los Estados Unidos radicados en Texas. Entonces nos han invitado allá a estar con ellos. No estuvimos un ratito, estuvimos 4 horas intercambiando información. Y desde hace tiempo pues sabemos lo que se está jugando en estos movimientos tan bruscos que están aconteciendo en la economía mexicana. Y sobre todo en la economía fronteriza, en la tejana, en Estados Unidos, en Canadá, va a pegar el Brexit,
pero el hecho es que sí nos está pegando. El día de hoy se autoriza el aumento del 8% de las tarifas eléctricas, algo que el presidente Peña Nieto había mantenido, que no se iban a aumentar las tarifas eléctricas, al contrario iban a bajar. El hecho es que se están aumentando. El dólar está cayendo, está ya rascando los 20 pesos por $1. La gasolina aumentó el día 1 de julio. Entonces estamos a 6 de julio y estamos hablando sobre estos temas. Nos está golpeando duramente, no es fantasía lo que habíamos comentado, es una realidad y las realidades son muy difíciles y muy abruptas para entender a las grandes masas. Las grandes masas creen que como somos un país muy rico, pues vamos a soportar las crisis. Las crisis están golpeando sobre todo a las clases medias y a las clases populares. Las clases de arriba pues no sienten los efectos, son simplemente para un Carlos Slim ir a comprar la leche a como estuviera el precio. Si el precio estuviera 1,000 por 1, pues como quiera él seguiría consumiendo leche, él y todo su clan, que sabemos que es la familia más poderosa, más económicamente avanzada del país. Pero ahora vamos a dedicarlo esto a otro efecto que es lo